Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, y amplificamos este tema de las virtudes, y especialmente estamos hoy hablando de la virtud de la caridad. En esta charla número 6 acerca de la caridad hablamos especialmente de la limosna, que es de un cierto modo fruto de la caridad. El que tiene caridad bien hace la obra de caridad, que es la limosna. Ustedes saben, la virtud, hemos dicho, es una cualidad del alma que da inclinación, facilidad, prontitud para conocer y obrar el bien. Y la virtud de la caridad es una virtud sobrenatural, divina, infundida en nuestra alma en el momento del bautismo o momento de la confesión después de un pecado mortal, y mediante esta virtud de la caridad amamos a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. La última vez hemos hablado de las 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales: dar de comer, beber al pobre, vestirlo desnudo, enterrar a los difuntos, visitar a los enfermos, presos, etc. Y también aconsejar al que está equivocado, al pecador, enseñar al ignorante para enseñar el camino de la salvación, aguantar, soportar al prójimo, etcétera, y rezar por vivos difuntos. Hoy vamos a ver entonces el tema de la limosna, que es producto del corazón bueno cristiano que ama a Dios y ama al prójimo. Entonces hablemos hoy de la limosna, que es algo importante. Tiene obligación de dar limosna a todo el que está en posibilidad de hacerlo. Noten bien esto. Tiene obligación de dar limosna todo el que está en posibilidad de hacerlo, y esta obligación es más o menos grave según la necesidad del pobre y la mayor o menor abundancia de bienes del que la hace. Entonces, estamos obligados a hacer limosna todo el que tiene posibilidades, y esa obligación es más o menos grave, de un lado según la necesidad del pobre, del otro lado según la abundancia, más o menos, mayor o menor, de bienes que uno tiene. Obliga a dar limosna de los bienes superfluos, a saber, los que no son necesarios para la vida, ni para el rango o posición de la persona. Entonces, dar lo superfluo a los pobres. Pues, si tiene 15 camisas, aunque dé 7, todavía tienes para cada día de la semana, Samit, una camisa. Si tienes, 5 o 10 pares de zapatos, aunque dé 2 o 3, no te afecta. Si usted tiene 100 quetzales, aunque dé 10, no te afecta. Un poquito, pero no tanto. Si usted tiene 1000 y da 100, no te afecta, no te deja en apuros graves. Entonces, es obra de caridad ayudar al prójimo y atrae bendiciones especiales. No hay obligación de dar todo lo superfluo a los pobres, sino alguna parte. Hay mayor necesidad de socorrer a los pobres vergonzantes que a los pobres, a los pordioseros. Hay a veces familias que tienen vergüenza de pedir y sufren necesidad. Entonces, ayudar a estas personas, a mayor necesidad de socorrer a las pobres vergonzantes. La prohibición de la mendicidad no quita la obligación de la limosna. Normalmente se puede dar limosna sino el que tiene libre administración de sus bienes. Normalmente no puede dar limosna sino el que tiene libre administración de sus bienes. Por ejemplo, uno no puede dar limosna de los bienes ajenos, o del cual no tiene poder sobre esto. La limosna, ¿cómo debe ser? Bien, debe ser generosa. La limosna debe ser generosa, prudente,
y modesta, generosa de acuerdo con los bienes que se posean, prudente a quienes más necesitan, modesta sin buscar alabanzas humanas y amable sin mostrarse muestras de altanería o disgusto, y ojalá acompañada de una palabra de aliento y de consuelo. Entonces, esas son las cualidades de la limosna: generosa según los bienes que uno tiene, prudente a quienes más necesitan, modesta sin buscar alabanzas humanas y amable sin muestras de altanería o disgusto, y ojalá acompañada de una palabra de aliento y consuelo. El mérito de la limosna es grande. Así leemos en Tobías: la limosna libra de todo pecado y de la muerte eterna. Ella será motivo de gran confianza delante del soberano Dios por cuantos la hicieron. Tobías 4:11. Y en los Salmos leemos: bienaventurado el que se compadece del pobre y miserable, el Señor librará en el día de aciago, de la muerte. En el Salmo 40, versículo 2. Las obras buenas en general y las de misericordia en particular son meritorias, satisfactorias e impetratorias. Muy interesante esto. Las obras de misericordia, las obras de caridad y especialmente las de misericordia son meritorias, es decir, en cuanto nos merecen más gracia santificante y más gloria en el cielo, ya que ésta se merece en proporción de la gracia. Entonces, mientras más uno se santifica, más su gloria será grande en el cielo, proporcional. Entonces, meritorias, es maravilloso. Satisfactorias, en cuanto por ellas pagamos la pena temporal debida por los pecados. Paga con limosnas tus pecados, dijo el profeta Daniel 4:24. Entonces, paga con limosna tus pecados. Satisfactoria, es decir, pagamos concretamente una parte o más de nuestro purgatorio, de la pena que debemos por los pecados ya perdonados por la confesión. Cuando uno se confiesa, la confesión borra el infierno eterno por la sangre de Cristo, pero hay algo que satisface la justicia divina en este mundo. Y bien, la limosna nos hace pagar lo que debemos por la pena temporal del pecado hecho después del bautismo. Y si esto lo hacemos, y bien, vamos a tener mucho menos purgatorio. Los santos dicen que el mayor dolor de este mundo es más pequeño que el menor dolor del purgatorio. Ahora imagínense si podemos satisfacer esto aquí. Y mucha gente no sabe esto, no sabe que al dar limosna satisfacen la pena de su purgatorio. Y también es impetratoria. ¿Qué significa? En cuanto nos alcanzan bienes espirituales, y si nos convienen incluso temporales, dad, se os será dado. Nuestro Señor lo dice: todo lo que dan a un pobre en mi nombre, a mí me lo dan. Entonces, la limosna nos alcanza bienes espirituales y, si conviene, hasta temporales. Hay bendición de Dios en los negocios, en la vida, en el trabajo, en la salud, etc. Entonces, la obra de caridad es meritorias, nos alcanza más gracia, más santidad, más gloria. Satisfactoria, nos hace pagar la deuda de nuestros pecados. Y impetratoria, nos alcanzan bienes espirituales, incluso temporales. Hechas por el que está en pecado mortal, evidentemente no pueden merecer el aumento de gracia ni de gloria, ni tampoco satisfacer por sus pecados, pero sí pueden alcanzarle el beneficio inmenso del perdón. Entonces, cuando una persona está en pecado mortal y hace limosna, ¿qué pasa? Y bien, siendo en pecado no tiene la gracia, por supuesto, no crece. Siendo en pecado no satisface, porque para satisfacer y merecer hace falta estar en gracia de Dios, tener una cuenta abierta en el cielo, no la tiene. Pero esta limosna que hace el pecador, bien puede alcanzarle el beneficio inmenso del perdón, alcanzarle gracias actuales que mueven su voluntad al arrepentimiento y finalmente a la confesión
y a la salvación. Ahora veamos un poco lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dicen los santos acerca de la limosna. Bien, primeramente, la limosna es necesaria para la salvación. Y segundo, los frutos de la limosna son realmente extraordinarios. Nuestro Señor Jesucristo manda: da a quien te pide, no vuelvas la espalda a quien quiera tomar prestado de ti. San Mateo 5:41. Dios manda de dar la limosna. No endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino ábrele tu mano y préstale lo suficiente para satisfacer la necesidad que lo oprime. Ten cuidado que tu ojo no sea malo con tu hermano indigente, pobre, de modo que no les des nada, pues si él clama contra ti a Yahvé, tú te acarreas el pecado. Entonces aquí Dios mismo dice de no ser avaro, codo. Ten cuidado que tu ojo no sea malo con tu hermano indigente, porque si él clama contra ti, bien te acarreas el pecado. En Deuteronomio 15:7-9. Y Santo Agustín dice: el oro y la plata son bienes no capaces de haceros un bien, sino que os han sido concedidos para que hagáis el bien con ellos. Entonces, queridos hermanos, si podemos hacer el bien, hagámoslo y no perdemos nada. San Pablo nos dice: sed en vuestro trato sin avaricia, estando contentos con lo que tenéis, y del bien hacer y de la mutua asistencia no os olvidéis. En tales sacrificios se complace Dios. Hebreos 13:5-16. El mismo San Pablo pone la avaricia al nivel del adulterio, de la fornicación y la tasa de idolatría, y excluye del cielo. Los avaros, dice, son idólatras, no irán al cielo. Efesios 5:5 y 1 Corintios 5:11. San Juan pregunta: ¿cómo puede tener el amor de Dios el hombre que, teniendo bienes de este mundo, y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra sus entrañas? Hijitos, no amemos de palabra y con la lengua, sino de obra y de verdad. 1 San Juan 3:17. San Ambrosio, que convirtió a San Agustín, dice: muy culpables sois, si sabiéndolo permitís que sufra hambre uno de vuestros hermanos. Y San Juan Crisóstomo afirma: sois el asesino del pobre a quien no socorréis pudiendo hacerlo. Entonces, queridos hermanos, tratemos de enseñar a los niños desde chiquitos a no ser caprichosos, ni avariciosos, ni despilfarrar, y bien impulsarlos a hacer caridad. Un día, Santa Teresita, el Niño Jesús, con su papá, estaba en un lugar y vio un ancianito sentado ahí. Pensó que era mendigo. Entonces fue darle todo su domingo, todo lo que había recibido de su papá, y bien se lo dio. El otro dijo: hija, gracias, no necesito, pero Dios te bendiga. Bien, a los 24 años es una grande santa. San Agustín afirma que los ricos no pueden salvarse sin limosna. Importante esto. Los ricos no pueden salvarse sin limosna. El que cierra su oído al grito del pobre, gritará también y no será escuchado. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al grito del pobre, gritará también y no será escuchado. Claro, no se trata de mantener unos parásitos que viven a costa ajena. Es verdad que uno puede equivocarse. De todo modo, cuando hacemos obras de caridad, Dios lo toma en cuenta, aunque nos equivoquemos. Pero hay pobres y tenemos que ayudar por amor a Dios. ¿Y qué dice nuestro Señor? Y bien dice: dad y se os dará. Dad, se os dará. Seréis medidos con la misma medida que habréis empleado con los demás. San Lucas 6:38. Dijo también: bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Hacer misericordia es conseguir misericordia. Dios conoce al hombre caritativo. Dios concede al hombre caritativo que haga penitencia y merezca el perdón de sus pecados y los expíe. Entonces, de ahí la importancia, aunque uno esté en pecado, bien, hacer limosnas, pedir a la gente que recen por uno, bien, atrae misericordia, impulsa la conversión. Y Tobías dijo a su hijo: hijo, escúchame, ten a Dios en tu mente todos los días de tu vida, y guárdate de consentir jamás en pecado y de quebrantar los mandamientos de Dios.
Da limosna de tus bienes y no apartes tu rostro de ningún pobre. Así conseguirás que tampoco de ti se aparte el rostro del Señor. Usa de misericordia con todas tus fuerzas. Si tienes mucho, da con abundancia. Si poco, procura dar buena gana aun lo poco. Pues con eso te atesorarás una gran recompensa para el día de la angustia. Porque la limosna libra de todo pecado y de la muerte, y no dejará caer el alma en las tinieblas. La limosna será motivo de gran confianza delante del Altísimo para todos los que la hacen, dice el libro de Tobías 4, 6 a 12. Y también Dios mismo dice en Isaías profeta 48, 7, partid vuestro pan con el que tiene hambre. Eso significa ayuden según sus posibilidades generosamente por amor de Dios. Ahora, ¿cuáles son los frutos de la penitencia? La limosna expía los pecados. El agua apaga el ardiente fuego. La limosna expía los pecados. Eclesiástico 3:33. Así como el fuego del infierno, dice San Cipriano, se apaga con el agua del saludable del bautismo, la llama del pecado se apaga con la limosna y las obras buenas. Y el Papa San León el Grande afirma, las limosnas borran las deudas de los pecados y preservan de la muerte eterna y del infierno. La limosna consigue también la protección de Dios. Da limosna de tus bienes y no apartes tu rostro de ningún pobre. Así conseguirás que tampoco de ti se aparte el rostro del Señor. En Tobías 4:7. Sé generoso con el pobre y no le hagas esperar limosna. Sé generoso y no hagas esperar limosna. Acoge al pobre en su necesidad, no le despidas de vacío. Hazte un tesoro según los preceptos del Altísimo y te aprovechará más que el oro. Eclesiástico 29:9. La limosna también hace que la oración sea eficaz. Santo Agustín dice, ¿quieren que su oración vuele hacia el cielo? Darle por alas el ayuno y la limosna. El ángel San Rafael dijo a Tobías, buena es la oración con el ayuno, mejor la limosna que acumular tesoros de oro, porque la limosna libra de la muerte y es ella que borra pecados y hace hallar misericordia y vida eterna. Dios mira y escucha al que hace limosna, se acordará de él y le sustendrá en el peligro. Eclesiástico 3:34. La limosna aumenta nuestros méritos, dijimos, es meritoria, y también nuestros bienes materiales. La limosna aumenta también nuestros bienes materiales. En efecto, el Señor Jesús dijo, dad y se os será dado, y el que no da, no recibe. San Lucas 6:38. El que da al pobre, presta al Señor, y el Señor recompensa su obra. Proverbios 19:17. Todos los santos dicen, siempre experimentamos que lejos de empobrecer, la limosna enriquece, pues cuanto más doy, más medios me envía Dios, dijo Santo Cura de Ars. Hablando de los diezmos, en Eclesiástico 35:6 dice, da al Altísimo según lo que Él te da, y da con ánimo generoso lo que puedas, que el Señor es generoso en recompensar y te pagará al sextuplo. Queridos hermanos, hubo tiempo, la iglesia había recibido tantos bienes de sus hijos que no necesitaba. Ella alimentaba ejércitos de pobres, huérfanos, ancianos, pero en muchos lugares estos bienes fueron robados, quitados por los gobiernos anticristianos, masónicos, comunistas. Entonces, necesitamos dar. ¿A quién pide el mendigo ayuda en la calle, por ejemplo? Al sacerdote. Y si no da, se escandaliza, y la gente también se escandaliza. ¿Y de dónde va el sacerdote si no recibe? Un día alguien tocó a la puerta de nuestra casa en México. Y yo dije, ¿quién te mandó aquí? Dice los vecinos. Pedí limosna en la calle, que no vaya con los padres. Es sí. La limosna nos alcanza una buena muerte también. San Jerónimo escribe, no recuerdo nunca haber leído que el que haya ejercido
con agrado la limosna tuviere mala muerte, porque tiene muchos intercesores y es imposible que las preces de tantas personas no sean atendidos. Santo Agustín afirma: la limosna está ante la puerta del infierno y no permite que el que la haya practicado vaya en aquella horrible cárcel. Nunca he visto un hombre caritativo que acabase con una mala muerte. Entonces, queridos hermanos, hagamos limosnas, pero hagámoslo por amor a Dios, hagamos por amor de Dios. El que por el momento está en pecado, que haga limosnas, que haga ayunos, que pida oraciones y que rece también. San Juan Bosco, en 1887, el 4 de junio, apenas unos meses antes de su muerte, tuvo una visión. Dijo: he visto a Nuestra Señora, la Virgen María, en un sueño, y me ha reprochado mi silencio acerca del buen uso que se debe hacer de las riquezas. Entre otras cosas me dijo que muchas almas se condenan por faltar contra el 6º y 9º mandamiento, pero que hay también muchas que se pierden por haber hecho mal uso de las riquezas. Y la Virgen se quejaba de que los sacerdotes no se atrevan a hablar de este asunto desde la cátedra sagrada. Sí, los sacerdotes no nos atrevemos a hablar de dar, de limosna, de dinero, porque van a acusarnos de qué. Pero no es para nosotros, es para la causa de Dios y de sus hijos, los pobres. Hay también muchos que se pierden por haber hecho mal uso de las riquezas. Y se quejaba la Virgen de que los sacerdotes no se atreven a hablar de este asunto desde el púlpito. Y me insistió en que son muchos los que se pierden por no haber hecho buen uso de las riquezas, por hacer uso indebido de sus bienes y no repartir lo suficiente a los pobres. Y la Virgen añadió: si los que tienen bienes de fortuna repartieran entre huérfanos y pobres lo que no les resulta muy necesario, sería mucho mayor el número de los que lograría salvarse. Pero desafortunadamente son muchos los que se guardan para ellos solos sus riquezas, y esto será su perdición, dice Don Bosco. La Virgen dijo a Don Bosco. Don Bosco había hablado mucho y muy fuertemente acerca de la gran responsabilidad de quien no le da un buen fin a sus riquezas. Había dicho a los ricos en sus conferencias: si ahora no dais voluntariamente parte de vuestras riquezas a los necesitados, un día les tendréis que dar obligados por el puñal que os pondrán enfrente. Dad mucho antes de que los pobres lleguen al límite de su capacidad de aguantes y os vengan a exigir con violencia lo que deberíais haber repartido de buena gana. ¿Cuántas veces hubo revoluciones comunistas en nombre de los pobres y destruyeron todo? Después de ese sueño llamó a un sacerdote amigo. Don Bosco lo llamó y le pidió que escribiera una obra acerca de ese tema tan importante. Por favor, redacte un libro acerca de la grave necesidad y obligación que tiene todo buen cristiano de dar limosna, y repártanlo por todas partes. Poco después apareció un libro bajo el título Al paraíso por medio de las riquezas. Don Bosco siempre creyó en la palabra de Jesús: dad limosna según vuestras posibilidades y todo será puro para vosotros. San Lucas 11:41. Desde hace varios años Don Bosco venía hablando muy fuertemente a los ricos y a todos los que tenían algunos bienes de fortuna acerca del gravísimo deber que tiene todo cristiano de compartir sus bienes con los necesitados. Y se quejaba de que a muchos sacerdotes les da pena insistirle a la gente acerca de lo grave que es la obligación de dar limosnas, y limosnas proporcionadas a lo que cada uno tiene o gana. No migajas que no se sienten, que eso sería engañarse uno a sí mismo.
Si lo que se da a los demás no cuesta nada, eso no es dar. Es solo un engañarse. La limosna debe empobrecer en algo al que la regala. Entonces, si lo que das no te cuesta nada, pues no es verdadera limosna en cierto modo. Repetía y repetía que al recomendar a los otros que se dedican a dar limosnas generosas, es hacerles un gran favor, porque según la Biblia dice, la limosna borra multitud de pecados, Tobías 12:9. Es curioso que la última aparición de la Señora Virgen a Don Bosco la hizo para insistir en un tema tan importante para dar limosnas. ¿Por qué? Porque sin caridad no se salva. Ayudar a los pobres con toda generosidad es amar a Dios. No hacer mal uso de las riquezas, dar un verdadero diezmo. Un día un pobre señor con problemas económicos fue a ver Don Bosco y le preguntó de qué debería hacer para ganar la lotería. ¿Por qué? Porque Don Bosco era ya profeta. A unos les anunciaba cuántos años iban a vivir, a otros les decía lo que iba a hacer en el futuro, a muchos les leía los pecados antes que les dijeran en el confesionario. En total hizo más de 800 milagros. Un hombre, entonces, un pobre hombre, oyó hablar de las maravillas que hacía este humilde sacerdote y corrió en su busca para preguntarle algo muy importante: la fórmula para sacar la lotería. Quería que el santo le dijera qué números debía escoger al comprar el boleto. San Juan Bosco meditó un rato y luego le contestó con plena seguridad: los números mágicos para que usted se saque la lotería son estos: 7, 10, 14. Puede conseguirlos en cualquier orden y se la sacará. Puede ser 14, 7, 10. 10, 7, 14. El hombre se llenó de alegría y ya se despedía para salir corriendo a comprar el boleto, cuando el santo, tomándolo del brazo, le dijo sonriente: un momento, hermano, un momento, que todavía no le he explicado bien los números, ni le he dicho de qué clase de lotería se trata. Mire, estos números significan lo siguiente: 10 significa que usted debe cumplir los 10 mandamientos. 7 significa que usted debe recibir con frecuencia los sacramentos. 14 significa que usted debe practicar las 14 obras de caridad, de misericordia, tanto los corporales como las espirituales. Si usted cumple estas 3 condiciones, observar los mandamientos, recibir los sacramentos y practicar las obras de misericordia, se va a sacar la más estupenda de todas las loterías, la gloria de la eterna del cielo. El hombre comprendió y en vez de irse a buscar la lotería, fue al asilo y llevar una limosna. Invierte todo tu corazón en esos números y serás verdaderamente feliz aquí en la tierra, en el cielo. Los cristianos, si son inteligentes, llevarán sus riquezas terrenas a la eternidad mediante las obras de caridad. Y debido a que muchas almas por ignorancia se pierden, se puede hacer una grandísima caridad mediante los libros buenos. ¿Por qué? Y porque los buenos libros repartidos entre el pueblo son uno de los medios verdaderamente a propósito para mantener el reino de Dios en las almas, fomentar la paz y tranquilidad en el pueblo y eliminar la presencia de Satanás mediante el pecado. Conclusión de esta charla, hermanos: sin oración, sacramentos, buenas obras, no hay salvación. La limosna y la caridad son de precepto divino. No se salvará el que no hace generosas caridades según sus posibilidades. Los buenos se salvarán por haber hecho obras de caridad, y los malos irán a los tormentos del infierno por haber sido egoístas y avaros, dice Cristo en el juicio final, San Mateo 25, 35 a 46. Entonces hagamos oración, ayuno, limosnas, veremos las bendiciones y protección de Dios. Entonces, el que realmente ama a Dios, bien debe amar también a su prójimo por amor a Dios mediante las obras de caridad. Hoy, por desgracia, mientras más la gente pierde la fe,
más se hace egoísta, injusta. Hay unos que acumulan fortunas, que tengan fortunas, que bueno, pero deben saber que lo que uno da por amor a Dios, bien, le hace a sí mismo bien. De hecho, de un cierto modo podemos decir que los pobres son nuestros benefactores. Honrando al pobre, honramos al mismo Jesucristo, porque lo que hacemos a un pobre o necesitado, se lo hacemos al mismo Cristo. A mí lo hicisteis, dice nuestro Señor Jesucristo, San Mateo 25, 40. Entonces es muy importante de hacer siempre obra de caridad. Si la hacemos, no perdemos nada, sino el Señor nos dará más y más. El que da al pobre no conocerá pobreza, el que da al pobre presta al Señor, y el Señor simplificará sus bienes, dice Proverbios 28, 27. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse al canal llamado Catecismo Católico Tradicional y reenviar estos audios que usted tiene a sus contactos y decirles que se suscriban a este canal y que escuchen ahí para conocer más y mejor nuestra fe católica. Y bien, que todos los santos del cielo que tuvieron caridad y por eso se salvaron, recen por nosotros con la Virgen para llenarnos de amor a Dios y al prójimo. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.